aquel que es digno de toda alabanza. Está soplando sobre nuestras vidas tu maravilloso Espíritu Santo. Denle gloria, apláudale. Él es el dueño, el merecedor de todos nuestros aplausos. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Todos te adoramos en esta tarde, Padre. Recibe, denle un poco más de aplausos, iglesia, por lo que ya ha hecho en el pasado, por lo que está haciendo hoy en el presente de Dios y lo que tiene preparado para nuestras vidas. Es merecedor de nuestros aplausos, iglesia. No sé tú, pero yo veo la gloria de Dios, veo la bendición de Dios, veo la mano a favor de mi vida, de mi hogar, de mi casa, de mi familia, de la vida de mis hermanos, de este ministerio. Yo veo la gloria de Dios con los ojos, con la mirada del Señor. Oh, a ti, Señor, estos aplausos que ven más allá, más adelante. Tú tienes que aplaudir por ese milagro, tú tienes que aplaudir por esa vida que está clamando, que está pidiendo cada día, Señor. Yo te doy gracias. Oh, sí, Señor, tome su asiento, iglesia. Damos gracias al Señor en esta tarde. ¿Qué sería la iglesia sin el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia? Sabe que hay muchos lugares, muchas iglesias donde no sienten la presencia de Dios como tú y yo lo sentimos. La palabra de Dios enseña esto en el libro de Apocalipsis, que hay 7 iglesias, pero solamente una es hallada fiel, donde el Espíritu de Dios se goza y se alegra. ¿Cuánto estamos aquí en esta tarde? ¿Cuánto le hemos adorado a Dios? ¿Sabe que usted es una vencedora? Usted es un vencedor desde el momento en que salió desde el vientre de su madre. Fuiste aquel y aquella que venció. ¿Sabe que tú tuviste que tomar una decisión en esta tarde? Y la vida es un tomar de decisiones, amada iglesia. Y cuando las decisiones son buenas, las consecuencias, lo que sucede es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y tú te determinaste, tú tomaste una decisión, tú dijiste: voy a ir a la casa del Señor y voy a adorar su nombre y voy a darle gracias. ¿Qué fue lo que te motivó a venir a la casa del Señor en esta tarde? ¿Alguna responsabilidad? ¿Algo? ¿O el corazón agradecido a Dios por lo que Él hizo en tu vida? Está faltando mucha gente. Usted, cuando vea que hay un hermano, una hermana que no viene, tómese un tiempo, no cuesta mucho. Hoy con la tecnología tenemos un celular, podemos decirle: hermano Rolo, no te vi, ¿te pasó algo? ¿Qué te sucedió? Alguien, ¿sí? No lo vemos a aquel, no lo vemos a Mística, alguien. Podamos ver y decir: Señor, anhelo que mi hermana esté aquí, anhelo que mi hermano esté juntamente conmigo adorando a Dios. Esa es una carga que tienen los hombres y las mujeres de Dios, amada iglesia. Usted tiene que orar mucho por su pastor. Usted tiene que orar mucho por su líder, porque son atacados por el enemigo. Mire, hoy traigo una palabra que va a confrontar nuestras vidas. Como cada vez que leemos la palabra. Porque la palabra nos edifica, la palabra nos enseña, la palabra nos corrige. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Usted ha leído la Biblia hoy en este día? ¿Sí? ¿Usted se deleita en esta maravillosa palabra que nos va a llevar un día a la eternidad? Y como les decía, la vida es un tomar de decisiones. Y en la vida cristiana, aquellos que ya tienen algunos años en el Señor se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo y hablando. Que muchas veces, porque nuestra fe tiene que ser probada, porque la fe que tenemos para con Dios tiene que ser esa fe firme, esa fe que no retrocede a pesar de las circunstancias, a pesar que no me sane, a pesar que no me dé el trabajo que estoy necesitando o pidiendo, a través de muchas circunstancias de la vida. Yo amo
y sirvo a Dios por lo que Él se ha hecho por mí, al perdonar todos mis pecados. Y decido servir voluntariamente a Dios. Hay muchos hombres en la Biblia y mujeres y que han tenido crisis en su vida, en su caminar con el Señor, amada iglesia. Y han podido salir adelante porque se han arrepentido de todo su corazón del pecado que han hecho. Como usted y yo. ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y hay muchos personajes bíblicos, pero uno creo que de los que más sobresalen es David. ¿Quién no conoce quién era David? Y yo quiero hablarles un poquito de la vida de David. Porque muchas veces resaltamos las cualidades, pero era un hombre como usted y yo. Era un hombre como Elías, sujeto a pasiones, pero un tremendo hombre de Dios. Era un hombre como Jeremías, que tuvo sus errores y sus equivocaciones, pero aún en el pozo, en el fondo de la cisterna, él clamó y Dios lo rescató. Como Isaías, hombres que se han equivocado, pero se han arrepentido de corazón. Los discípulos mismos. Por eso, cuando tú te equivoques en la vida cristiana, voy a usar hoy en esta noche algo que no hay que hacer, que hizo David. Para que nosotros, por algo está en la Biblia, por algo está en la palabra del Señor. ¿Cuántos abren la Biblia cerrando los ojos y dice así? A ver qué me habla. Usted tiene que orar antes. Usted tiene que estar en comunión con Dios. Si es posible las 24 horas. ¿Cómo es eso? Aún cuando estés durmiendo y descansando, puedas estar orando y velando en el Espíritu. ¿Cuántos decimos amén? Vaya conmigo a la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, un libro de los profetas, Primera de Samuel, capítulo 30. 2 o 3 capítulos que para mí, en lo personal, son muy fuertes y muy tremendos. Por lo que en esta noche, resumiendo algunas cosas, quiero compartirles que sean de bendición para su vida, para su vivir diario. Amén. Dice el capítulo 30 de Primera de Samuel, si lo tenemos, decimos amén, ya está puesto en el proyector. David derrota a los amalecitas, o Amalek. ¿Sí? Si usted hace como le dije recién, cierra sus ojos y abre la Biblia y le toca ahí, y comienza a leer lo que dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Los amalecitas venían de un lugar, se estaban yendo hacia otro lugar, y donde pasaba, arrasaba. Pero para que uno pueda entender las Escrituras, amada iglesia, la palabra, no sé cómo usted hace, pero trate de hacer como se les enseña, como enseña el pastor, como enseñan sus líderes, de poder ver y entender qué es lo que está pasando. Porque si yo quiero tomar este versículo, este capítulo para mí, sin entender lo que está pasando, ¿sabe que la palabra del Señor me está hablando de un David que venció a Goliat? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Un David que en un momento, capítulos antes de esto que le leo, toma muy malas decisiones, porque el pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que se volcaba una y otra vez a la idolatría, a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo, pidió al Señor tener un rey. Cuando el Señor quería ser el rey de Israel, quería ser el que los gobernara, el que les proveyera, el que los cuidara, pero el pueblo dice la palabra que quiso un rey. Y entonces el Señor Dios le dio un rey, pero antes le dijo: ese rey los va a oprimir, les va a obligar que ustedes paguen tributo y otras cosas. Usted que lee la Biblia sabe de estas cosas. Y se le dio un rey, y ese rey se llamaba Saúl. Hizo lo malo,
no hizo lo agradable delante del Señor. Entonces Dios provee otro rey para Israel, llamado David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te conoces? Bien. Pero parece que David, al momento de este capítulo 30, se había olvidado de lo poderoso que era Dios, aquel que lo había llamado, aquel que un día fue hasta donde él estaba cuidando las ovejas de su padre, que lo ungió el hombre de Dios llamado Samuel. El profeta era Dios mismo caminando sobre la tierra cuando la presencia de Dios estaba sobre un profeta. Y dice que Saúl lo perseguía a David porque se dio cuenta que Dios lo había desechado y había escogido a David. Es muy probable, amada iglesia, hoy estuve meditando todo el día con esto, desde ayer a la noche. Y quiero que entendamos esto. Quizás tú seas un escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un escogido, una escogida del Señor. David también lo era. Y David se equivocó, como muchas veces nosotros nos equivocamos. Pero que a través de la palabra podamos volverlo al Señor, corriendo. Cuando yo leo los capítulos anteriores, estoy tratando de hacer un resumen. La Biblia me enseña que en 2 oportunidades David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, al rey que Dios había escogido para Israel, y no lo hizo. En la segunda oportunidad que tuvo, vi que, no sé si todos se darán cuenta cuando leen la palabra, pero ahí Dios hizo un milagro, porque la Biblia dice que Dios, Jehová, hizo caer un profundo sueño sobre todos los hombres de Saúl, inclusive Saúl. Entonces David se metió entre el campamento del pueblo de Israel. Tenía a alguien David al lado. Siempre es bueno que haya alguien al lado de un hombre o de una mujer de Dios. Un guerrero, una guerrera, que esté contigo en las buenas y en las malas. Que esté en todas las circunstancias, no cuando hay festejo, cuando hay celebración nada más, sino cuando las cosas no están bien. Cuando estamos siendo perseguidos, ahí se ven los fieles, los que son de verdad. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Incluso el que estaba con él le dijo: David, esta es tu oportunidad. Déjame tomar la lanza y yo voy a traspasar al ungido, al que fue desechado. Por eso nunca miremos las personas que un día estuvieron arriba y hoy no los vemos. Oremos por ellos. A mí me preocupa, amada iglesia, muchas veces ver personas que ministran, que sirven y después no lo vemos. A la hora de vivir lo que predicamos, nos queda grande. Por eso, un día a la vez, un paso a la vez, un paso firme en el Señor, tomado de la mano de Él. Que aunque se levanten contra mí, no temeré, porque muchas veces se levanta el enemigo. Saúl era el enemigo, el ungido, el que había sido escogido por Dios. Muchas veces el enemigo no usa a las personas de afuera, sino los que están adentro. ¿Cuándo entendemos eso? Esto estaba pasando, de verdad, en la palabra está relatado. El que lo perseguía a David, al que Dios había escogido, era nada más y nada menos alguien que había sido escogido también por Dios. Muchas veces hay celos, hay contiendas y otras cosas dentro del pueblo del Señor. Fuera de todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando leo el versículo de 1 Samuel capítulo 26, verso 22, 1 Samuel capítulo 26, verso 22, dice: David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová hoy te había entregado en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: es muy probable que muchas veces
ese adversario, ese que nos hizo la guerra, esa persona que nos persiguió queriéndonos destruir, y siendo entregado por Dios en nuestras manos, nosotros tendremos que tomar una decisión. ¿Decido perdonarlo o decido no perdonarlo? Acá Dios haciendo un milagro y poniéndolo a Saúl delante de David. David tiene la decisión, como yo les decía al principio. La vida es un tomar de decisiones. Escuchen. Su enemigo le dijo, Saúl, el verso 25, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Si David hubiera tomado una buena decisión, amada iglesia, como nosotros, preguntando al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta situación, con esta batalla que vengo librando quizás por años? La cosa y la historia hubiese sido distinta. Dice el capítulo 27, dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. No entendió lo que su adversario le estaba diciendo. Su corazón estaba cargado. Su corazón todavía tenía el temor de que lo mataran. Se había olvidado que él había por mano del Señor vencido al gigante, al que Saúl no pudo vencer. ¿A cuánto entienden esto? ¿Quién era mayor, Saúl o el gigante? Si Saúl se escondía, escuchen, tenía miedo. Por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Mire qué mala decisión está tomando David. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Tomamos malas decisiones cuando ya era el último golpe que faltaba para que se quebrara la piedra, para que estuviera mi milagro, para que viera mi bendición. Pero mi corazón tan cargado no me deja ver. Por eso la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando tú no te alimentas de la palabra, cuando tú no tienes esa relación todos los días, no de tanto en tanto, todos los días con el Espíritu Santo, el corazón se va cargando. Ese corazón que había sido limpiado, purificado, sanado, después comienza a enfermarse, comienza a ensuciarse. Por eso Amalek representa los pecados que tienen que ver inmorales, que aborrece el Señor. ¿Cómo estamos con los pecados de la carne? Eso representa a Amalek. Miren qué mala decisión está tomando David en el capítulo 27. Dice, me fugaré a la tierra de los filisteos. Muchas veces nosotros hacemos eso. Voy a dejar de venir a la iglesia, voy a dejar de congregar, voy a dejar de orar, de buscar tanto a Dios. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos en tierra de filisteo, estamos en tierra del mundo nuevamente. Y venimos y nos vamos, pero no sentimos nada. Escuche, esto no es de un día para el otro. Sigilosamente el enemigo trabaja hasta sacarnos de la iglesia, hasta sacarnos de la relación con Dios, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano, dice. Esto dice la Biblia. Yo le voy a decir lo que dice la palabra. Se levantó pues David, él y los 600 hombres que tenía consigo. Esto es muy fuerte, muy tremendo, porque muchas veces mis decisiones, si estamos en lugar de honra, en lugar de privilegio, en lugar de servicio, o somos padres de familia, esposo, no solo va a afectar mi vida, sino la vida de los que yo puedo afectar, de los que tengo autoridad, de los que van a hacer lo que yo haga. ¿Cuánto entienden esto? 600 hombres con sus familias, cada uno con su familia. David tomó sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel. Ahí ya vemos algo que estaba mal. Dos mujeres, Dios jamás va a aprobar esas cosas. Ya no lo aprobaba en ese tiempo.
Vio como uno va cayendo en decadencia. Y moró David con Aquís en Gat, y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, y vino la noticia a Saúl de que David había huido a Gat, a tierra de los filisteos, y no lo buscó más. ¿Sabe que cuando el enemigo logre sacarte de la iglesia, de la bendición de Dios, no te va a molestar más tu enemigo, el que te quería matar? En este caso, David representa algo negativo, Saúl representa algo negativo contra David. Había sido desechado. Es más, vemos en la espiritualidad de Saúl que va a consultar a una adivina porque le preguntó a Dios y no le respondió Dios. Va y pregunta a una adivina y la adivina le habla pero a través de un espíritu inmundo que se hace pasar, y bueno, eso es profundo, pero no quiero tocar eso. Escúcheme. Y habitó allí y no lo buscó más. Y mire, esto es lo más tremendo. Y David dijo a Aquís, al rey, quiere decir, yo le voy a parafrasear esto porque por ahí no entienden. David tenía un amigo en el mundo. Ojo con los amigos que tenemos en el mundo, porque pueden ser muy amigos, muy amigas nuestras, pero no tienen los valores, no tienen los principios que Dios aprueba. Pueden ser muy amigos. ¿Cuánto entendemos esto? Amada iglesia, sin santidad nadie veremos a Dios. Y si mi amigo no practica la santidad, es muy propenso en que yo pueda caer en las cosas que él no. Yo debo ganarlo a él. Si él persiste en esas cosas, yo debo seguir caminando, avanzando y orando por él. No puedo juntarme y practicar y hacer las cosas. Acá había un rey, y yo estuve investigando, era uno de los reyes de los filisteos más poderosos. David se fue a cobijar. Una muy mala decisión tomó David. Y el versículo 5, y David dijo aquí, si he hallado gracia ante tus ojos, se me dado un lugar en alguna de las aldeas que habite yo allí. Pues, ¿para qué morar yo contigo en esta ciudad real? Y aquí le dijo, ve a Siclac, por la cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Eso después, no se preocupe. Fue el primero de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. 1 año y 4 meses, 16 meses estuvo David con los filisteos. Y la palabra del Señor no relata que después de estas cosas él se haya comunicado con Dios. Hay veces pensamos que estamos en el mundo, que estamos alejados del Señor y seguimos teniendo relación, comunicación con Dios. Déjame decirte, no es así. Esa es tu humanidad que se acostumbró, que le gustó tener al Espíritu Santo, que no lo cuidamos y se entristeció. ¿Se entiende? Y pensamos que estamos en el mundo practicando las cosas del mundo, estando con el propio enemigo del pueblo de Dios mismo, y sentimos que Dios está con nosotros. Y miren lo que hacía David. Y subía David con sus hombres, el verso 8, y hacían incursiones contra los gesuritas, los geseritas, los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo de toda la tierra, desde como iban al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombres ni mujeres. Y se llevaban las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, la ropa, regresaba a Aquís. Regresaba a Aquís, a ese rey pagano. Sí, estaba quizás luchando con pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios. Pero la comunión con Dios se había cortado. Pensaremos que es suficiente leer la Biblia en casa, mirar un poco de internet, de alimentarme de alguna manera y dejar de congregarme. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más viendo que aquel día se acerca. David se olvidó de todo lo que Dios había hecho con él y lo que le había prometido. El verso 11 dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan,
Esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. David tenía miedo de que le avisaran a Saúl que era David, entonces no dejaba a nadie. Por más que quieramos esconder las cosas que hagamos en lo oculto, en el mundo, fuera de la iglesia, donde no ve el pastor, donde no ven los líderes, donde no te ve tu esposa, donde no te ve tu papá, donde no te ven tus padres, Dios lo ve todo. A Dios no podemos esconderle nada, ni aun los pensamientos más profundos de la mente y del corazón nuestro. Y mire lo que decía el amigo de David en el versículo 12. Y Aquís creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo, al pueblo de Israel, y será para siempre mi siervo. Eso es lo que quiere el enemigo, que seamos sus siervos y no siervos de Dios, siervos del pecado, siervos de la muerte, de la destrucción. Y la paga del pecado es muerte. La muerte es el infierno, la separación eterna, ausencia de Dios. Por eso les decía, para entender el capítulo 30, yo tengo que ver qué pasó antes. ¿Por qué sucede esto? ¿Y de qué manera tiene que hacer David para que Dios lo vuelva a escuchar? El capítulo 28 dice: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. ¿Contra quién iban a pelear? Contra el pueblo de Dios. Y mire dónde estaba David. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, a la guerra, tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te restituiré guarda mi persona. Yo te constituiré guarda de mi persona, o sea, alguien que lo defienda al rey durante toda mi vida. Tremendo. De seguridad pasó a ser David, del rey de los filisteos. No nos vamos a dar cuenta, amada iglesia, en qué momento nuestra relación con Dios, cuando ya Dios nos dio la victoria y no lo entendimos, no lo vimos, no lo pudimos celebrar ni disfrutar, porque no estábamos conectados con Dios, no pudimos ver el milagro que Dios hizo. Voy a pasar allá en el capítulo 29. Los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. ¿Sí? Les tocó ese lugar, defendiendo al rey David, no al rey que Dios escogió, sino se olvidó de lo que pasó, de cómo Dios los llamó. No nos pasa muchas veces que la noche es tan fuerte y oscura, los problemas tan grandes, pero nunca van a ser más grandes que nuestro Dios, amada iglesia. Nunca va a ser más oscura, porque Dios resplandece en medio de las tinieblas. Ese es nuestro Dios. Y dijeron los príncipes filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él, desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy? El rey de los filisteos defendió a David y le dijo: no, tranquilos, él es alguien de confianza. ¿Cómo pasamos de un lado a otro, amada iglesia? ¿Cómo pasamos de servir a Dios apasionadamente, con todas nuestras fuerzas, a dejar de hacerlo? A estar en un lugar incorrecto donde Dios no me quiere. Nunca pensó que Dios quiera que esté ahí. Pero mis decisiones me llevaron a eso.
Por eso la salvación es personal. Yo no puedo salvar a mi esposa ni a mis hijas. La salvación es personal. Y yo debo practicar la santidad. Yo debo practicar la santidad. Por eso el Señor, ante el pecado de los padres, pagaban los hijos. Y el Señor dijo, bueno, esto ya no va a ser más así. El alma que pecare, esta morirá. Si tú ves que tu esposo no arranca, no avanza, arranca un poco y se queda, o tus hijos, o tu esposa, o tu papá, o tu mamá, hazlo tú. Congrégate tú. Busca a Dios, ora por ellos. ¿No lo ves en la iglesia? Congrégate tú. No te adhieras a ellos. No estés en el bando opuesto de los que no quieren pagar el precio. David se equivocó. El dulce cantor de Israel se equivocó. El escogido, el ungido, el que tenía el corazón como a Dios le agradaba, se equivocó. Hubo una disputa, una pelea entre los reyes. Entonces los príncipes, el versículo 4 del 29 dice, se enojaron contra el rey que defendió a David. Le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor? A la gracia de su Señor, al perdón del pueblo de Israel, en otras palabras, que con cabezas de estos reyes, de nosotros, los hombres. Entonces, había más reyes a favor de que se fuera David que se quedara. Pero no le salió gratis esto a David. Como muchas veces a nosotros, las decisiones que tomamos, hay un alto precio que muchas veces tenemos que pagar. Consecuencias. Escuchen. Dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? No hubo nada para decir del rey Aquís. Simplemente llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me has hecho bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Porque le beneficiaba tenerlo a David. Por eso no vio las cosas malas. Porque el que no conoce a Dios no va a ver las cosas malas como tú y yo no las veríamos, porque está vendada nuestros ojos están velados, como estábamos en el pasado. Pero hoy el velo fue quitado y podemos ver con claridad. Entonces David se vuelve donde estaba su familia, donde estaba la familia de todos sus guerreros. Se levantó, el verso 11 dice, del 29, se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a la batalla contra Israel. Y él se volvió a tierra de los filisteos, a donde estaba su familia. Pero no contaba en que iba a haber otros enemigos. ¿Qué pasó esto? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Yo ahora leyendo esto, puedo entender, porque leí lo anterior, ¿por qué sucede esto? Escuchen. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Cuando nos alejamos, cuando nos apartamos de Dios, nuestra casa, nuestra familia, como hombres, le digo, como sacerdotes, va a ser atacada por el enemigo. Y van a ser llevados cautivos nuestros hijos y todas las cosas que tenemos por nuestras malas decisiones, por no haber consultado a Dios. Yo siempre digo, una cosa es padecer por la causa del Señor y otra causa es padecer por mis pecados, por mis propias malas decisiones. Jamás
David dijo seguramente, no vamos a la guerra, bueno, no importa, voy a donde estoy bien, donde estoy cómodo, donde estoy tranquilo. Pero no había comunión con Dios. Y a veces pasan días, meses y años sin tener comunión con Dios y pensamos que estamos bien y se nos va la vida. Déjeme decirte algo, de todo un día tendremos que dar cuenta al Señor. Por ese tiempo que estuvimos allá lejos de Dios, también tendremos que rendirle cuenta al Señor. Entonces David y la gente comenzaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted alguna vez pasó por esa situación de estar siendo ministrado por el Señor y comenzar a llorar y decir, Señor, de acá yo no me muevo hasta que tú no me hables, hasta que tú no me fortalezcas, no me bendigas. Yo siempre cuento una situación, una prueba, un desierto que tuve que pasar casi por 3 años. Y en una madrugada, en una noche, yo en esos años optaba por no irme de vacaciones, mi familia se iba, yo me quedaba solo, estaba ahí días, horas, pero en una madrugada, en una noche, en ese día del quebranto, que seguramente mi corazón volcó la última gota, ahí Dios me visitó. Y lloré todo lo que tenía que llorar. Y en esa noche Dios me sanó. El mismo Dios que me sanó aquellas cosas, Dios me sigue sanando. Y desde esa noche todo cambió. No sé cuánto tú derramas por tus hijos, por tu familia, pero acá hubo algo desgarrador. Quizás no lo estás viendo, amada iglesia. Cómo está cautivo tu familia, tus hijos, tus nietos, aquellos que amas, porque los ves bien que tienen ropa buena, tienen celulares, tienen trabajo, tienen salud, pero están cautivos por el enemigo. Tiene que haber una desesperación como la que hubo en David, y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ahí se acordó, y escuche lo que dice. Hasta que le faltaron las fuerzas. Las mujeres de David, Abigail, Ahinoam, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Esos 600 guerreros que estaban con él, que fueron a la batalla con él una y otra vez, al tocar a su familia, al tocar a sus hijos, se olvidaron quién era David. Y hablaban de matarlo, hablaban de apedrearlo. Por eso tú no vas a entender muchas veces cómo tu familia no te entiende, cómo tu familia se levanta y tiene sus propios conceptos y sus propias maneras de ver las circunstancias y la vida. Pero tienes que entender que quizás ellos no tienen la luz del Evangelio que tú tienes. Pero hay cosas tremendas, porque a veces dicen que son cristianos, pero a la luz de las palabras actúan como que si no lo fueran. Porque hay dolor en su corazón por algo que les pasó y les está pasando. Escuchen, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en una amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La primera cosa que hizo David bien, después de mucho tiempo, acordarse del Dios que un día lo llamó. Acordarse de que él tenía la posibilidad que en Dios esto pueda cambiar. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciéndole, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y le dijo, síguelos. ¿Saben lo maravilloso que es volver a escuchar la voz de Dios? Porque hay un quebrantamiento. David lloró todo lo que tenía que llorar, pero no esperemos a que algo tremendo en la vida nos suceda para experimentar la voz de Dios hablándonos. Tiene que ser algo de todos los días. No, en el quebrantamiento, Señor, el médico me diagnosticó esta enfermedad incurable.
Señor, este trabajo de años lo perdí. Mi economía, Padre, lo que tenía en el banco me lo robaron. ¿Por qué esperar a esas cosas, iglesia? De perderlo todo para que nuestro corazón se derrame y clame por la voz y la presencia de Dios. Lo segundo que hizo David fue consultar a Dios. Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás. Partió pues David, él y sus 600 hombres. Cuando viene una palabra de parte de Dios, cuando viene una palabra sobre la vida del pastor, los líderes nos fortalecemos, los obreros, toda la iglesia toma esa fuerza que se necesita, porque vino una palabra de Dios para el pueblo, para el hombre de Dios. Y si la promesa era para el hombre de Dios, para los que están al lado del hombre de Dios, su familia también. Escuchen. Partió con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron. Lo tercero que hizo David fue partir, fue ir. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados. Había personas, guerreras, hombres, que se cansaron. Por eso les decía que tiene que haber quebrantamiento. Tenemos que entender y ponernos en el lugar que un día estuvimos delante de Dios, porque somos muy propensos a señalar con el dedo, a juzgar, a medir, y con esas mismas cosas vamos a ser medido y juzgado un día. Porque Él no tiene la misma fuerza que yo. Yo todavía puedo estar dentro de los 400, mientras hay otros que se quedaron en un lugar, pero siguen siendo mis hermanos, siguen siendo hombres de Dios, mujeres que están aquí en la iglesia, que están de alguna manera colaborando, y ahora lo vamos a poder ver. Ya su relación con Dios se había arreglado, estaba bien. Dios le comenzó a hablar, comenzó a decirle lo que tenía que hacer. Es lo primero. Se quedaron 200 en el torrente de Besor. Los 400 iban también cansados, pero iban a la guerra. Si yo me quedo, si estoy dentro de esos 200, debo ser personas que vigilan, debo ser personas que cuidan, debo ser personas que estoy apoyando a los que se fueron a la batalla, a la guerra. No puedo estar viviendo mi vida indiferente, que no sé lo que le está pasando al pastor, en su familia, con su mamá, a los líderes, mi hermano. No. Si quiero la promesa, si quiero la bendición, si quiero volver a ver a mi familia, si quiero volver a ver y a tener mis posesiones como antes lo tuve, tengo que estar velando y orando. Se quedaron 200, avanzaron 400. El verso 11 dice: y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron de beber agua. ¿Qué hace ese hombre ahí? Se quedó. Entonces yo te voy a decir algo, amada iglesia. Dentro de toda tu situación como la que pudo tener David, que quizás te sientas identificado, identificada o no, hay una realidad de que fuimos en algún momento como David y estamos siendo reconciliados como David también. Nuestra relación con Dios hoy en el Señor. Y que dentro de todo lo que nos pasa, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra familia, aparecen personas que necesitan de Dios, que vamos a tener que ayudar. Sí, estamos yendo a la batalla, estamos yendo a la guerra, estamos yendo a buscar lo que el enemigo me robó: mi familia, mi trabajo, mi salud, todo. Pero acá dice que entra en alguien en escena y le tengo que dar de comer y le tengo que dar de beber. En otras palabras, tengo que ayudar. ¿Cómo? Si yo necesito ser ayudado. Tienes que ayudar, tienes que extender la mano. Tienes que ayudar a tu prójimo, a tu familia, a quien lo necesita, dándole la palabra, dándole el abrazo, dándole la ayuda que sea necesaria, que tú puedas darle. Le dieron un pedazo de pan de masa de higos, un racimo de pasas, y luego que comió, volvió en el espíritu, porque no había comido pan ni bebido hacía 3 días y 3 noches.
¿Usted sabe cómo está el cuerpo de una persona cuando no come nada por algunos días? Yo el otro día, en esta semana, tuve que ayunar 12 horas para hacer un estudio médico, que se extendió un poquito más porque llegué a mi casa, me cambié, tomé un vaso de agua y salí a trabajar. Se hicieron cerca de 18 horas. Parecía, hermano, que no sabía ni cómo me llamaba. Me dolía todo el cuerpo, estaba re débil. Usted que ayuna por un día, 2 días, 7 días, 3 días, 21 días, usted va a entender de estas cosas. Este hombre estaba prácticamente muerto en vida. Así está la gente que muchas veces el Señor permite que llegue hasta esa puerta. Así está la gente que está al lado nuestro, nuestros vecinos, nuestras vecinas. Tenemos que hablar, tenemos que dar de comer el pan y el agua que ellos necesitan. Yo puedo predicar muy lindo, puedo cantar, puedo tocar, puedo hacer tantas cosas, pero si yo no doy de comer el pan que vino del cielo y el agua del Espíritu, va a pasar. ¿Saben que en esta historia de este egipcio está nuestra procedencia, la procedencia del hombre? El hombre egipcio era un idólatra, dice la Biblia. Era un siervo de amalecitas, era descendencia de Esaú, que son idólatras, lamentablemente. Si no, mire hoy cómo está el Medio Oriente. Era un enemigo porque subió contra el pueblo del Señor, pero en el camino fue dejado. Nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Hoy celebramos, hoy estamos felices, honramos porque somos hijos de Dios, pero nunca nos olvidemos que un día fuimos enemigos de Dios. Enemigo del pueblo del Señor. Escucho en mi vida cristiana mucho decir, yo antes le hacía de todo a los evangélicos, a la iglesia, al templo, y era cierto. Pero parecía que eso, porque ya estoy bien, estoy en una familia cristiana, mis padres somos cristianos, nunca nos olvidemos. Por eso la palabra del Señor dice que somos olivos silvestres. El verdadero olivo es el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y le dice al pueblo, al olivo silvestre, no se capte, no se envanezcan. O sea, no nos pasemos de revoluciones, sino que entendamos que por misericordia, ¿sí?, fuimos puestos donde estamos. Escuchen. Y David le dijo, ¿quién eres tú? Y esta es una muy buena pregunta para nosotros en esta noche. ¿Quiénes somos? ¿Y de dónde eres? ¿De dónde soy, amada iglesia? ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Esas preguntas tienen que estar bien claras y respondidas en nuestras vidas. ¿De quién soy? ¿Soy del mundo? ¿Soy del pecado? ¿Soy de Satanás? ¿O soy del reino de Dios? Y mi Padre se llama Jesucristo. Él es mi Señor. Yo soy siervo de una marecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba enfermo. Satanás, cuando destruye una vida, por eso las vidas que llegan están destruidas por el enemigo. Cuando no le sirvamos más, por eso la palabra dice lo vil y lo despreciado. Así éramos nosotros, así estábamos nosotros, así llegamos nosotros al camino del Señor. Que Dios bendiga a los que han nacido en un hogar cristiano, con papás cristianos que no conocieron el mundo en toda su magnitud. Agradézcanle al Señor. Y le dijo, ¿quién eres tú y de dónde eres? Yo soy un joven egipcio, yo soy siervo de una marecita y me dejó mi amo. Hoy hace 3 días que yo, porque estaba enfermo, me dejó. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Estaban atacando al pueblo de Israel, ¿sí? Y hace 3 días pasamos por este lugar.
Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Nadie mejor que llevar un mensaje de salvación que el que estuvo allí, que el que fue rescatado de allí, fue ayudado y que lleve una palabra. Esto tiene que ver con el ámbito espiritual, amada iglesia. Ojalá puedas entender en su dimensión todo lo que en esta noche estoy hablando. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, espíritus inmundos que están manejando la vida de las personas. Por eso Amalek representa los pecados de la carne, los deleites, las pasiones, las lascivias. Todo lo contrario, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la humanidad del hombre y de la mujer. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta. Así está el mundo. ¿Cuánto entienden esto? Van destruyendo vidas, familia, el enemigo, matrimonios, jóvenes. ¿Qué es lo que no hace el espíritu de este mundo? Destruyendo todo, celebraciones. Pero llega el ungido nuevamente restaurado por Dios, con sus 400 guerreros, porque 200 quedaron cuidando el bagaje. Y comenzamos a abrir camino donde no lo hay, teniendo victoria en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo. Dice así la palabra: los llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá también. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Los más fuertes, los más aguerridos, allí afuera, trataron de escaparse. Pero miren, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus esposas, sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo que habían tenido y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Yo no sé qué te ha robado el enemigo, amada iglesia. Yo creo que lo más importante son las vidas. Yo creo esta palabra que espiritualmente las vidas que yo estoy presentando delante no van a morir eternamente, van a vivir. Las cosas materiales son pasajeras, hoy están, mañana no están. Si me las quiere dar, no hay problema, y si no, también lo sigo amando a Dios. Yo sé que en el tiempo de Dios todos vamos a cosechar, amada iglesia. Todos vamos a cosechar lo que hoy día estamos sembrando. Tomó David todas las ovejas, ganado, trayéndolo delante de él, decían: este es el botín de David. Estaban felices ya. Sus guerreros no pensaban en apedrearlo ni en matarlo, estaban con sus esposas, con sus hijos, con su familia. No solo eso, sino que estaban trayendo lo que le habían sacado y el botín de todo lo que lo habían atacado tenían. Estaban volviendo bendecidos. Y ahí se cumple: la gloria postrera será mayor que la primera. Si tu estado fue pequeño, va a ser grande, eso no hay duda, amada iglesia. Eso no hay duda en mi vida, porque la promesa me lo dice así. Aleluya. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado en casa, ahí, en ese lugar, vamos a decir, en el torrente de Besor. Cansados estaban y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente. Salieron a recibir a David. Imagínense esos 200 ver a sus familias. Amasó. Que el Señor te dé revelación en esta noche, amada iglesia. Que aunque vos pareciera que lo que estás haciendo es pequeño, tú quieres salir, quizás tú no seas la herramienta y la persona que Dios va a usar para que tu familia sea libertada en el Señor.
Pero tú haciendo lo que te mandan hacer ahí, quedándote haciendo obedientemente un día, verás por esas puertas, verás entrando en tu hogar a esa familia que tú estuviste orando y pidiéndole a Dios. Puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser una mamá, un hermano, un tío, un abuelo, ese que estabas pidiendo, ocupando. No saliste a la guerra, no saliste a buscarlo, no lo estás trayendo tú, pero tú estás obedeciendo y alguien Dios va a usar para tocar esa vida y transformarla para la gloria del Señor. No siempre tendremos que salir nosotros a la batalla. Ya cierro, ya termino. El verso 22 dice, porque pasa estas cosas, amados hermanos. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David, hay personas malas, hay personas perversas, que en el corazón todavía hay cosas que lo gobiernan. Por eso la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla nuestro labio, habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que indefectiblemente sale por nuestros labios. Y acá se manifestó. Se manifestó el egoísmo. Quisieron tener más de lo que ya Dios le había dado. Pero ahí se necesita a un hombre de Dios. Se necesita a alguien lleno del Espíritu Santo para poder hacer como Dios quiere. Porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino devolvámosle cada uno su mujer y sus hijos, que tomen su familia y se vayan. Y David dijo ese día, no hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Yo no sé si tú entiendes la magnitud de lo que Dios te ha dado. Aprende a compartir de lo que Dios te ha bendecido. Sí, tú puedes decir, tú no sabes, hermano, lo que me ha costado. Tú no sabes ni te das una idea de las noches que yo he tenido que estar en vela y llorado y el cansancio que he tenido para tener esto. Y el Señor te va a bendecir más todavía. Pero aprende a compartir lo que Dios te ha dado. Sea poco, sea mucho. Sea de una mano generosa, dadivosa, de un corazón que se agrada de ayudar, de compartir. El Señor nos ha guardado, dijo David. Ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién los va a escuchar en esto que ustedes están queriendo hacer? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte de que queda con el bagaje. Le tocará por partes iguales. Y en estas cosas yo puedo decir, Dios no hace acepción de personas. De los que llegamos y entramos en el reino de los cielos, seremos bendecidos por Dios. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá. Los ancianos de Judá no habían salido. A sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Ahí vemos otro David. Ahí vemos a un hombre de Dios, a una mujer de Dios restaurada. Parecía que ya está. No iba a haber más perdón y restitución de Dios para esa vida. Pero esa vida se repitió y hoy la vemos sirviendo, hoy la vemos adorando, hoy la vemos ayudando, hoy la vemos quebrantada, hoy la vemos agradecida, dándole gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Esta es la palabra que yo quería compartirle, que podamos meditar. Póngase de pie y apláudale con fuerzas al Señor, porque la palabra también del Señor nos dice, ¿dónde están los que han sido perdonados? ¿Dónde están los que han sido redimidos? ¿Dónde están los que estaban cautivos y hoy están libres? ¿Dónde están? Quiero escucharlo, quiero verlo, quiero celebrar juntamente con ustedes, quiero bendecirlo, dice el Señor, alaben al Señor
todos los confines de la tierra, porque en todos los lugares Dios se glorifica, amada iglesia. Dios te da la victoria, ya te la dio. Hay un corazón arrepentido, hay un corazón quebrantado, hay un corazón donde buscamos a Dios todos los días. Prepárate porque saldrás a la batalla, porque Dios te está diciendo, ve, hazlo, porque yo estoy contigo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Yo estoy viendo esa manifestación de gloria, Padre. Gracias, gracias, Señor. Yo no sé si usted puede sentir lo que está pasando en estos días, en estas reuniones que estamos teniendo. Padre, a ti la gloria, Señor. Le pediré a los músicos que estemos adorando al Señor. Yo no sé cuántos quieren pasar al altar conmigo en esta noche. Yo soy el primero porque yo soy un guerrero del Señor. Todos los guerreros, todas las guerreras que hemos sido sacudidos en estos días, en estos tiempos atrás por el enemigo, porque estamos ahí buscando la dirección de Dios y el Señor te dice, va, ve porque te los doy, te los entrego, oh gloria, y no te importa los que estén a tu alrededor. Algunos no te van a entender, algunos no te van a comprender, pero yo te envío y vas a volver con tu casa, vas a volver con tus hijos, vas a volver con tu esposa, vas a volver con tu marido, con tu esposo. Oh, tú tienes que creer en esta palabra en esta noche, amada iglesia. Haz un sonido de gloria, haz un sonido de reino, haz un sonido de guerra en esta noche. Gloria, gloria al que vive, gloria al que está con nosotros, Padre. Consultamos, pedimos guía, pedimos dirección. Si tú tienes una necesidad que por tiempo no estás viendo la respuesta, yo te digo en esta noche, corre al altar, corre a este lugar. Vamos a llorar quebrantado, vamos a derramar lágrimas delante del Señor y vendrá palabra de Dios para nuestras vidas y te va a decir la hora, el momento, el lugar en que tú vas a hablar con esa vida, tú vas a hablar con esa persona. Puede ser un hijo, puede ser una esposa, puede ser alguien que tú amas, un papá, una mamá, un vecino, un hermano. Oh Dios, tú eres el Dios de los imposibles, Padre. Yo no quiero pasar como David tantos meses en tierra que no es la que Dios quiere. Yo quiero estar en tierra de bendición. Yo quiero estar en una tierra de bendición, de vida.